Sin disco duro no hacemos nada. ¿Vas a dar un resumen como un campo gravitatorio? ¿Has visto un resumen de campo gravitatorio? Sí. Sí, hicimos días antes del examen, creo que hicimos un resumen de todo. Yo no me acordaba. Pues si queréis, hoy es el último. No, la semana que viene ya empezamos campo magnético. Sí, pues. Que ya estoy de cargas eléctricas hasta las narices. A ver. Vamos al este. Pizarrita. Lo tenías preparado el día de antes. A ver. Lo compartiste. ¿Cómo decimos? El campo. Vale, como dicen, campo magnético. Sí. Sí, de las últimas, no me acuerdo que Sí, alguna pizarra de estas sería, ¿no? Bueno, esta no, porque esto era alguna duda que preguntaste. Sí. Aquí sí. Campo conservativo, representación del campo, energía mecánica, fíjate, velocidad de escape, no sé qué, no sé cuánto, Y había varias pizarras. Bueno, pues vamos a ir, hacemos un repasillo, si no tengo inconveniente. Estamos en campo eléctrico, tenemos aquí unas cuantas pizarras. 48. Tenemos 48 pizarras. Ejercicios de todo tipo y tal. Pues nada, vamos a por la 49. Venga, vamos a hacer un resumen rápido del campo eléctrico. Vamos a hacer un resumen rápido. Espero no dejarme nada en el tintero. Si me dejo algo, me lo recordáis. Resumen. Empezamos. Primero, la ley de Coulomb. Que es la que dice que la fuerza entre dos cargas es igual a K. Profesor, no estaba presentando. No estoy presentando, es que soy un impresentable. Estoy grabando, pero no estoy presentando. Ahora sí. Gracias. Vale, ley de Coulomb, que es la que dice que las cargas se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separa. Entonces sería Q1, Q2 partido por módulo de R12, vamos a poner en el formato este vectorial. R12 al cuadrado y por un vector unitario 1, 2. ¿Vale? Esta es la forma vectorial, por decirlo. Aquí, ¿dónde está el truco? En que si las dos cargas son del mismo signo, esta fuerza me va a salir positiva, es decir, va a ser repulsiva. Y si las dos cargas son de signos opuestos, esta fuerza me va a salir negativa, va a salir un signo menos, por lo cual va a ser atractiva. No tengo que poner signo menos que ponía en la fuerza gravitatoria, porque la fuerza gravitatoria siempre es atractiva. Vale, esto es la ley de Coulomb. Campo, relación entre campo eléctrico. Vale, el vector intensidad de campo generado por una carga en un punto dado sería igual a K por Q partido por R cuadrado y por U sub R. Venga, formalismo vectorial a tope, ¿no? Donde Q es la carga que genera el campo, esta sería la carga Q, y este es el punto en el que se genera el campo. Entonces, R es este vector, ese sería R, claro, su módulo es la distancia, y U sub R sería un vector unitario en este sentido. También fijaos que si la carga es positiva, con esta notación vectorial, si la carga es positiva, entonces esto me sale positivo, es decir, el campo, si la carga es positiva, el campo sería hacia allá. Porque tiene el mismo sentido que U sub R. Ahora, si la carga es negativa, el campo me saldría en sentido contrario. Porque sería menos U sub R. Entonces, cuando vamos a poner aquí las líneas de campo. Líneas de... Campo eléctrico también se puede llamar intensidad de campo eléctrico. Es el vector, este realmente es el vector intensidad de campo eléctrico. Bueno, unidades, por supuesto, esto es Newton. Y el campo eléctrico en voltios partido por metro o
Newton partido por Coulombio. ¿Cómo son las líneas de campo? Si el campo es creado por una carga positiva, las líneas de campo son radiales y hacia afuera, ¿vale? Las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico. Las cargas negativas son sumideros de campo eléctrico. Es decir, si el campo es generado por una carga negativa, las líneas de campo van hacia allá, hacia el campo. Siempre se toma como sentido del campo el sentido en el que avanzaría una carga positiva situada en un punto. O sea, si en un punto hay un campo eléctrico, para saber el sentido del campo eléctrico, yo me imagino que coloco ahí una carga positiva. ¿Hacia dónde se mueve esa carga positiva? Pues hacia allá va el campo eléctrico. Si el campo lo genera una carga positiva y yo coloco aquí una carga positiva, como la repele, pues entonces las líneas son salientes. Si el campo lo genera una carga negativa y yo coloco una carga positiva cerca de una carga negativa, como la atrae, pues entonces las líneas son entrantes. La carga negativa sería sumidero. Sumidero. ¿Y la positiva? Fuente. Las cargas positivas son fuente. Eso sería una fuente. Y la carga negativa sería un sumidero. Pues por aquí sale agua y por aquí es el desagüe. Fuente y sumidero. Cuando tengo más de una carga, entonces rige el principio de superposición de campos. Si en un punto del espacio confluyen dos campos eléctricos, esos campos se suman vectorialmente. Entonces, no puede haber dos campos distintos en un punto, sino que se suman. Por eso, las líneas de campo nunca se pueden cortar. Porque si dos líneas de campo se cruzan, significa que hay dos campos distintos en ese punto. Y eso violaría el principio de superposición de campos. ¿Vale? Si tengo una distribución de carga, por ejemplo, yo qué sé, imagínate dos cargas positivas. A ver, una carga positiva. Vamos a darlas en azul. Las positivas yo las hago en azul. Si yo tengo dos cargas positivas, aquí una y aquí otra, las líneas de campo de las cargas pues harían una cosa así más o menos. Esta para allá, esta para allá, este iría para allá, este para allá y luego, uy, espérate que ya está, me he dibujado la flecha al revés. Y luego ya irían un poco y ya hacia atrás ya casi no estaría curvada. Esta sería así más o menos. Podemos hacer así. ¿Vale? Eso sería, por ejemplo, las líneas de campo si yo tuviera dos cargas positivas. Si tuviera dos cargas negativas serían muy parecidas. Muy parecidas, pero con, en vez de fuentes, sumideros. O sea, las líneas serían hacia las cargas. Y si tengo una carga positiva y una carga negativa, pues me daría una distribución muy típica que sería así. Tengo carga positiva y tengo carga negativa. Pues las líneas de campo irían desde la positiva hacia la negativa. Este ya, por ejemplo, podría ir así, esta podría ir así, esta para allá, esta para allá, esta para allá y aquí ya entrarían así. ¿Vale? Esa sería más o menos una típica distribución de líneas de campo. Si yo en un lugar donde hay un campo eléctrico que está definido por unas líneas de campo y tal, coloco una carga cualquiera, por ejemplo, si yo coloco aquí en este punto una carga positiva, la fuerza es tangente a la línea de campo. ¿Vale? En este caso, como la carga es positiva, la fuerza iría hacia allá. Esa sería la fuerza.
¿vale? Sería tangente a la línea de campo. Si coloco una carga positiva, por ejemplo, en este punto, la fuerza sería tangente, sería así. ¿Vale? Como la fuerza va variando, al final la línea de campo lo que me da es la trayectoria que seguiría esta carga. Eso es la que me da la línea de campo. Bien, ¿qué relación existe entre campo y fuerza? Pues es muy sencillo. Relación campo-fuerza. Relación campo-fuerza. El campo es igual a la fuerza por unidad de carga. O lo que es lo mismo, fuerza es igual a carga por intensidad de campo. Esto lo hemos utilizado en muchos ejercicios. Si solo me interesa el módulo, pues directamente le quito el sombrerito de flecha y ya está. No tengo que pensar mucho más. ¿Vale? Si me interesa la dirección, el sentido y tal, no sé qué, ya habéis visto que la notación vectorial no la hemos utilizado prácticamente nunca. Hicimos algún ejemplo al principio, utilizando la notación vectorial y tal, pero resulta casi más sencillo hacerlo teniendo en cuenta la geometría y tal. En la mayoría de los casos es más que suficiente. Si queréis utilizar la notación vectorial pura y dura, pues recordar cómo hacemos un vector unitario. Dividiendo un vector cualquiera por su módulo. ¿Vale? Y el vector que va de un punto a otro es destino menos origen. Coordenadas del punto de destino menos las coordenadas del punto de origen. Ese es el vector que une los dos puntos. Si yo quiero hacer un vector unitario, porque quiero hacer el formalismo vectorial tal, tendría que coger ese vector y dividirlo por su módulo. ¿Vale? Si yo del campo eléctrico lo quiero poner con el formalismo súper vectorial, otra manera que tendría de ponerlo sería así. Sería, con el formalismo supervectorial, podría hacer campo es igual a K por Q partido por módulo de R al cubo y multiplicado por R. Jesús. Porque este R partido por módulo de R es el vector unitario. Y donde R es el vector de posición del punto con respecto a la carga que genera el campo. ¿Vale? Estos son campos, tal, no sé qué. Venga, seguimos. Energía potencial. Energía potencial. Energía potencial electrostática es igual a K de un sistema de dos cargas, K por Q1 partido por Q2, partido por R, donde R es la distancia entre las dos cargas. ¿Vale? Evidentemente se mide en julios. Voy a ponerlo, o lo voy a poner aquí arriba para no tener que ponerlo en más sitios. K es igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Permitividad eléctrica del vacío. Bueno, energía potencial, K por el producto de las cargas, tal. Potencial en un punto. Potencial en un punto creado de campo creado por una carga tal, pues sería K por Q partido por R. Y esto se mide en voltios. Se mide en voltios. Potencial eléctrico. Relación energía potencial, pues evidentemente la energía potencial es igual a la carga por el potencial. O lo que es lo mismo, el potencial es igual a la energía potencial partido por la carga. Energía potencial por unidad de carga.
Con lo cual, esto puede ser Julio voltio o Julio por culombio. Me da igual. Relación campo potencial. La relación con el formalismo vectorial, tal, no sé cuántos, es el campo eléctrico, se dice que es un campo que deriva de un potencial. El campo eléctrico es igual al menos gradiente del potencial. Y esto sería menos derivada de v con respecto a x por y más derivada parcial de v con respecto a y por j más derivada parcial de v con respecto a z por k. Y transformo un escalar, que es el potencial, lo transformo en un vector. Importante este signo menos. Este signo menos, ¿vale? El sentido del campo siempre es el de potenciales decrecientes. Importante el signo menos. Y además, como el gradiente es variación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, varias líneas equipotenciales, ok, a ver, una línea equipotencial. No quiero hacerla así, quiero hacerla así. Entonces, en este punto y en este punto, ¿dónde es mayor el campo? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, este vale 100, 200, 300, 400, si no, pero al revés, voy a poner al revés, porque vamos a suponer que es una carga positiva. 400, 300, 200 y 100. El potencial, el campo aquí es mayor que aquí. Si este es 1, esto es 2, campo en 1 es mayor que el campo en 2. ¿Por qué? Porque las líneas equipotenciales están más juntas. Y una variación de 100 voltios en esta distancia tan pequeña equivale, en lo que serían las curvas de nivel de un mapa, a una pendiente muy alta. Una variación muy rápida de potencial es un campo muy intenso. ¿Vale? El campo siempre perpendicular a las líneas equipotenciales, o sea, las líneas de campo y las líneas equipotenciales son siempre perpendiculares. Las líneas equipotenciales o superficies equipotenciales tampoco se pueden cruzar entre sí nunca, porque eso significaría que en un mismo punto hay dos potenciales, ¿vale? Y, bueno, pues en este caso el sentido de campo eléctrico sería hacia potenciales decrecientes, es decir, aquí iría hacia la derecha y aquí va hacia la izquierda, el campo eléctrico va hacia allá. Es perpendicular el campo eléctrico y aquí iría hacia allá, vamos a representarlo así. Y es perpendicular a la línea, a la superficie equipotencial del campo. Una pregunta, ¿podemos nombrarlo como V1 en vez de E1? Ahí cuando pones V1 en vez de... No, esto es campo. Ah, Es que el campo aquí, el potencial en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. Están en una línea equipotencial. O sea, aquí V1 es igual a V2. Están en la misma línea. Pero el campo aquí, este sería E1 y este sería E2. Pero fíjate que en E2 la distancia que hay entre líneas equipotenciales. Y aquí fíjate la distancia que hay. La intensidad de campo es mayor aquí que aquí. Típica chorradilla, tal, que hay que tener en cuenta. Vale, cuando el campo es uniforme, también existe una relación para campos uniformes, se ve, también teniendo en cuenta que campo es igual a K por Q partido por R cuadrado y que potencial es igual a K por Q partido por R, de aquí puedo deducir también una relación útil en un punto dado, y con respecto a la carga que genera el campo, yo puedo ver que el campo es igual al potencial partido por la distancia.
Partido por R, vamos a poner R en vez de D. Solo valdría para campos uniformes. O para, en un punto dado, por ejemplo, en la superficie de una esfera. ¿Qué relación existe entre el campo de la superficie de una esfera y el potencial de la esfera? O, tú imagínate que yo tengo una carga positiva, aquí tengo una carga positiva de 2 microcoulombios. ¿Cuánto vale el vector intensidad de campo a una distancia de 2 metros? El vector intensidad de campo es K por Q partido por distancia al cuadrado. Sería 9 por 10 elevado a 9, 2 por 10 a la menos 6 y esto es 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale el potencial en este punto? K por Q partido por D. Es decir, 9 por 10 elevado a 9, 2 por 10 a la menos 6, partido por 2. ¿Qué relación está ahí entre campo y potencial? El campo es la mitad del potencial en este caso, porque la distancia son 2 metros. Pero aquí, en situaciones como esta, esa relación se da y este campo no es uniforme. Pero claro, es que estoy hablando de un punto que está a la misma distancia de esta carga. Lo de campos uniformes se refiere a cuando tengo un campo uniforme entre dos placas. Que entonces, la relación entre el campo y la diferencia de potencial entre las dos placas es eso. El campo es igual a la diferencia de potencial partido por distancia. Que eso, ahora cuando hablemos del teorema de Gauss. Ahora cuando hablemos del teorema de Gauss, tal. Que yo creo que ya, ¿no? Porque de campos, de tal, esto me sirve para distribuciones de carga, para cosas de estas y tal. Calcular el campo en un punto, en un no sé qué, distintas cargas, no sé cuántos y tal. Y luego, después de esto, yo creo que ya nos metimos... Ah, cuidado, el campo conservativo también. Campo conservativo, trabajo para llevar una carga. Campo conservativo. Trabajo necesario para llevar una carga desde un punto. Trabajo necesario para llevar la carga Q desde A hasta B es igual a menos variación de energía potencial. Es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final. O lo que es lo mismo, carga que yo quiero trasladar por potencial inicial menos potencial final. Cuidado que los potenciales tienen signo. Cuidado que los potenciales tienen signo. ¿Vale? Si el trabajo, teniendo en cuenta el signo de los potenciales, el signo de la carga, tal, todo lo que tengo que tener en cuenta. Si el trabajo me sale mayor que 0, es trabajo realizado por el campo. Teniendo en cuenta todos los signos. Puedo tener pues, una carga positiva y que el potencial inicial sea mayor que el final. Trabajo positivo. Las cargas positivas van espontáneamente hacia potenciales más bajos, hacia potenciales bajos. O imaginaos que la carga es negativa y el potencial inicial es mayor que el final. Entonces el trabajo sale negativo. Trabajo realizado por un agente externo en contra del campo. Tal, ¿vale? Entonces, si teniendo en cuenta todos los signos que tengo que tener en cuenta y todo el cuidado que tengo que tener en trabajo me sale negativo, entonces es trabajo realizado por un agente externo. Un agente externo en contra del campo. ¿Vale? Si me sale el trabajo negativo, porque muchas veces preguntamos si que se interprete el signo del trabajo realizado. Positivo, lo realiza el campo. Negativo, un agente externo en contra del campo. Campo conservativo, ¿por qué? Porque el trabajo no depende de la trayectoria. Como solo depende de la variación de energía potencial, pues me da igual qué trayectoria siga, por dónde vaya, por dónde no vaya, depende solo de energía potencial inicial y final. ¿Vale? Carga por diferencia potencial. Vamos con el teorema de Gauss. Teorema de Gauss, que es una parte importante de campo eléctrico. Teorema de Gauss. Se puede interpretar de muchas maneras. Se puede empezar
viendo el campo generado por una esfera y luego a partir de ahí deducir el teorema de Gauss. Yo creo, o yo cuando lo he visto a mí me parecía la forma más sencilla, es decir, bueno, primero definir flujo de campo eléctrico es igual a por S. Ese es el flujo de campo eléctrico, ¿vale? ¿En qué unidades se mide el flujo? Pues si el campo lo mido en Newton partido por Coulomb, sería Newton metro cuadrado partido por Coulomb. Si el campo lo mido en voltios partido por metro, sería voltios por metro. Porque sería voltio partido por metro multiplicado por metro cuadrado. Claro, es superficie. Este es superficie, ¿vale? Este es superficie. Flujo hace referencia al número de líneas de campo por unidad de superficie. El número de líneas de campo que atraviesa una superficie por unidad de superficie. Entonces, si yo tengo una carga, la que sea, por ejemplo, una carga positiva, y aquí tengo una superficie, el flujo a través de esta superficie va a ser cero. Porque, imagina la línea de campo, bueno, esta sería, no sería hacia allá, sino que sería hacia allá. Las líneas de campo que atraviesan esta superficie, aquí tendría un flujo positivo, aquí tendría un flujo positivo, aquí tendría un flujo positivo, pero es que aquí tengo los mismos flujos negativos. Con lo cual, el flujo neto sería cero. El flujo neto es cero. Si yo tengo una carga fuera de una superficie, el flujo neto es cero. ¿Pero el flujo neto qué es? ¿Eh? ¿El flujo neto qué es? ¿La superficie o cómo? ¿El flujo neto qué es? El flujo completo que atraviesa esta superficie. El número de líneas de campo que salen y el número de líneas de campo que entran. Las que salen son flujo positivo y las que entran son negativo. Aquí las gallinas que entran por las que salen, como decía aquel. Entonces, es que el flujo neto es cero. Salen tantas como entran. El flujo neto es cero. Si la carga fuese negativa, cambiaría el sentido de la flecha, pero me da exactamente igual. Ahora, si en la superficie, si hay una carga encerrada en el interior, el flujo neto ya es distinto de cero. Si yo tengo una superficie cualquiera y tengo carga neta en el interior, por ejemplo, carga neta positiva en el interior, entonces el flujo neto es distinto de cero. Puede ser que tenga carga positiva, con lo cual el flujo neto sería positivo. Puede ser que tenga carga neta negativa, con lo cual el flujo neto sería negativo. Bueno, pues depende. Y para eso tengo el teorema de Gauss, que me dice que el flujo neto a través de una superficie... En el caso de que fuese positiva la carga sería... Positivo. Aquí el flujo positivo. Porque fíjate que el vector superficie, este sería el vector campo, por ejemplo. El vector superficie en este punto sería un vector, si yo cojo este trozo de superficie, sería un vector perpendicular a la superficie y saliente. Con lo cual, este producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma. Voy a... un segundo. Para entender esto, voy a quitar esto de aquí. Y esto sería igual, producto escalar sería E por S por el coseno del ángulo que forma. Es un producto escalar, no olvidemos eso, que aunque luego quitamos sombreritos y tal, a ver, tenemos que ser estrictamente matemáticos, o matemáticamente estrictos, perdón. Entonces, si yo estos dos vectores, en este caso, este sería el vector superficie, este sería el vector superficie, sería este. Y este sería el vector campo. Este sería el vector campo aquí. Entonces, ¿qué ángulo forman? 0 grados. Coseno 1. El flujo es positivo. Ahora, si el vector campo entra, forman 180 grados.
coseno menos 1, flujo negativo. Si aquí la superficie es una superficie, esta otra superficie, pom, pom, y lo que tengo es una carga negativa, dentro de la superficie el vector campo es así. Y el vector superficie sigue siendo así. Con lo cual, en este caso, aquí el ángulo es 0 grados, aquí el ángulo es 180 grados. Por eso aquí me sale flujo positivo y aquí me sale flujo negativo. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que me dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss me dice que el flujo a través de una superficie cerrada vale. Si yo cojo en la ecuación en forma diferencial, sería E por diferencial de S, ¿vale? Si yo integro esta ecuación, yo lo que tengo es entonces que flujo es igual a integrar a lo largo de toda la superficie de E por diferencial de S. Y el teorema de Gauss me dice que esto es igual a la carga neta encerrada partido por epsilon, que puede ser epsilon sub 0 si es el vacío y si es un medio distinto habrá que poner su permitividad eléctrica, ¿vale? Bueno, pues este es el teorema de Gauss. ¿Para qué lo utilizábamos? Para calcular el campo creado por distribuciones de carga. Cuando lo hacíamos, por ejemplo, para un conductor cargado, cuando lo hacíamos para una esfera cargada, lo que me salía es que el flujo era el campo por 4pi r cuadrado y esto era igual a carga partido por epsilon sub 0. Con lo cual, si yo pasaba, esto era campo por superficie, la superficie es 4pi r cuadrado. Si yo ahora paso esto aquí, me quedaba al final que el campo era igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0 carga partido por r cuadrado, o lo que es lo mismo, k por q partido por r cuadrado. Es decir, que una esfera cargada, a efectos de generación de campo, se comporta exactamente igual que una carga puntual situada en el centro de la esfera. ¿Vale? Hablábamos también de un conductor cargado. Y lo que calculaba el flujo el flujo era el campo por la superficie lateral, que era 2pi r por la longitud. 2pi r por la longitud del conductor. Y esto era igual a la carga, pero la carga encerrada, si el conductor tenía una densidad longitudinal de carga, ¿qué letra utilizábamos por la densidad longitudinal? ¿Lambda o sigma? Sigma era para la superficial. Y para la densidad lineal de carga yo creo que utilizaba lambda. Bueno, lambda por L partido por epsilon sub 0. Sí, lambda. ¿Vale? Entonces, esta L con esta L se me iba y es que esto lo estoy haciendo de memoria, porque yo estas fórmulas no me las sé. Sí, sacarlo. No sé. Bueno, cuando las tengo que pensar, si lo pienso, hago y entonces me acuerdo, o intento acordarme. Entonces, al final llegaba a esto. Campo es igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0 me falta un 2 por ahí que tengo que poner, pues será por 2L partido por R. Es que este 1 partido por 4pi epsilon sub 0 me tiene que salir. Entonces, como aquí tenía un 2pi R, me faltaba esto, tengo que tener aquí un 2. No me acuerdo porque ahora mismo no me acuerdo dónde tengo hecho el desarrollo ese entero.
del teorema de Gauss. Teorema de Gauss aplicado a un conductor con carga. ¿Dónde está? No me acuerdo. Pues sí, no. Mira, está aquí. Sí, ya lo salía igual E por 2pi por R por L, Sí. igual a carga encerrada entre... Espera, si está aquí. Sí, está aquí. Sí. Existe. Mira, 2L partido por R. Pues sí, efectivamente. No estoy desencaminado. Estoy aquí en la última, ¿vale? Y esto es K. 1 partido por 4pi epsilon sub 0 es K. Luego, la consecuencia o la conclusión, esto era 2 por lambda partido por R. Es que el campo generado por un conductor cargado no disminuye con el cuadrado de la distancia, disminuye con la distancia. El campo generado por una esfera, por una carga, disminuye con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, el campo generado por un conductor cargado disminuye con la distancia, no con el cuadrado de la distancia. Si yo me alejo a una distancia que es el doble, el campo se reduce a la mitad. Mientras que si eso es una carga puntual o una esfera y multiplico la distancia por 2, el campo se reduce a la cuarta parte. ¿Vale? Luego, la placa cargada, la placa cargada, lo que tenía era que el flujo era E2E por la superficie, y esto era igual a la densidad superficial de carga por la superficie partido por epsilon sub 0. Y esta superficie con esta superficie se me iba y me quedaba que el campo era igual a sigma partido por 2 epsilon sub 0, que es constante. Es decir, el campo creado por una superficie cargada no disminuye con la distancia. No disminuye con la distancia. Cuando tengo una placa cargada. Y en un condensador, lo que tenía eran dos placas. Una con carga positiva y otra con carga negativa. Entonces, al tener dos placas cargadas, una con carga positiva, otra con carga negativa, si esta tenía carga positiva y esta tenía carga negativa, el campo generado por la placa cargada positivamente con respecto a la capa, a la placa, es saliente. Y el campo generado por la placa cargada negativamente con respecto a la placa es entrante. Es decir, en la región del espacio que queda a los lados de las dos placas, el campo se anula. Si las dos placas tienen la misma carga, evidentemente. El campo se anula. Aquí el campo es cero. Aquí el campo es cero porque tengo... Joder. No sé ni lo que hago. A ver. Aquí el campo es cero porque tengo un campo hacia la derecha y otro hacia la izquierda que son exactamente iguales. Aquí el campo es cero. Y aquí el campo es la suma del campo generado por la placa positiva más el campo generado por la placa negativa. Con lo cual, el campo sería 1 partido por 2 epsilon sub 0 más 1 partido por 2 epsilon sub 0 igual a 1 partido, sigma partido por epsilon sub 0 más sigma, me queda sigma partido por epsilon sub 0. El campo en el interior del condensador, de las placas del condensador. ¿Vale? Aquí, en estas circunstancias, el potencial que existe es igual a campo
por distancia entre las placas. O lo que es lo mismo, el campo es igual al potencial partido por la distancia hacia las placas, donde esta distancia es esta. De ahí a ahí, la distancia entre las placas. En este caso el campo es uniforme, evidentemente. Un campo uniforme, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, los apuntes de condensadores los tenéis. Porque ahí están resumidos todos los condensadores. En los ejercicios que mandé hay uno de ellos que es una de las deducciones de ahí, lo de la energía almacenada por un condensador en función de las características geométricas. Que tiene un poco de misterio. Vale. ¿Qué ocurre cuando una carga se mueve por efecto de una diferencia potencial o se acelera en una diferencia de potencial? ¿Qué ocurre cuando una carga se mueve entre las dos placas, por ejemplo, de un condensador? Vale, pues cuando una carga se mueve de forma espontánea, a ver, vamos a ver, cuando una carga se mueve de forma espontánea en el seno de un campo eléctrico, siempre pierde energía potencial. Siempre pierde energía potencial, teniendo en cuenta el signo de la carga, no sé cuánto, es decir, siempre pierde energía potencial. Y esta energía potencial perdida se transforma en energía cinética. Claro, para poder calcular velocidades y tal, no sé cuánto, necesito conocer la masa. Para poder calcular aceleraciones y cosas de estas que en un momento dado se preguntan, evidentemente necesitaría conocer la masa. Pero siempre, cuando la carga se mueve de forma espontánea, es decir, no la muevo yo, sino que yo la dejo y vaya que vaya donde le dé la gana, siempre pierde energía potencial. Siempre, la variación de energía potencial siempre es negativa. Porque si es una carga positiva la que se mueve, como espontáneamente va hacia potenciales más bajos, la variación de energía potencial es final menos inicial. No confundáis eso con trabajo. Trabajo es inicial menos final, pero variación de energía potencial es final menos inicial. Entonces, carga positiva, pero la diferencia de potencial es negativa, porque voy hacia potenciales más bajos, variación de energía potencial negativa. Cuando la carga es negativa, va a ir hacia potenciales más altos, porque va a ir en sentido opuesto al campo. Entonces, como la carga es negativa, pero la variación de potencial es positivo, variación de energía potencial negativa. En los dos casos me sale negativa. Esa energía potencial que se pierde se transforma en cinética. ¿Vale? Pues eso. No sé, es un resumen un poco así de aquella manera, pero bueno, para recordar cositas. Haced un montón de ejercicios, tenéis un montón de ejercicios hechos, tenéis exámenes de BAU los que queráis para poder practicar lo que queráis. Y nada, duro con ello, ¿vale? Pues venga, dejo de grabar ahora. Sí,